Había una vez un pueblo en el que los derechos laborales se perdieron. La gente creía que era lo mejor para ellos, porque al menos estaban dadas de alta. Pero cada día iban estando más tristes los habitantes de aquel lugar. Incluso la moneda oficial del país obtuvo competencia en forma de bonos sociales. Algunos de sus habitantes cobraban con estos bonos, y si no querías cogerlos, te quedabas sin cobrar esa parte. Pero la gente seguía creyendo que era normal, que bastante que cobraban con eso, y cada día que pasaba estaban cada vez más tristes. Al principio, la lideresa de aquel lugar pareció buena, pero con el paso de los años todo fue cambiando, y cada vez más el pueblo era oprimido y oprimido, y todos los valores, principios y derechos que un día nuestros padres consiguieron a base de lucha y de esfuerzo se fueron perdiendo. La lideresa decidía sobre asociaciones, empresas, mayores, mujeres, y encima les hacía creer que tenían que estar agradecidos, porque solo gracias a ella podían comer, tener ocio o divertirse. Había gente que no la seguía, pero tampoco protestaba, y otra gente que pensaba que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. El miedo en aquel pueblo se respiraba en el ambiente. La lideresa se estaba gastando todo el dinero, mejor dicho, se había gastado todo el dinero habido y por haber, y aún así había una deuda viva de 1.500.000 euros. La lideresa no quería dejar el sillón donde mandaba y mandaba. Incluso los técnicos y personas a su servicio tenían miedo de llevarla a la contraria, porque ella era la más lista. Gastaba y gastaba, contrataba y contrataba, compraba y compraba, sin memorias técnicas, sin informes sociales, sin proyectos económicos de por medio que indicase el gasto en el que incurría, y todo el mundo sabía y callaba, y cada vez la gente de mi pueblo estaba triste, muy triste. Nadie sabía cuánto costaría la reforma de la plaza. Nadie sabía cuánto dinero se había invertido en las minas. Nadie sabía cuánto dinero se había invertido en la Sierra de San Cristóbal. Nadie sabía cuánto dinero se llevaba gastado en la estación de ferrocarril, a pesar de no ser nuestro. Y sabíamos que se había gastado 750.000 euros en una compra de viviendas que llamó Parque de Viviendas, y que quería hacer un teleférico para subir a la luna. Yo no entendía nada, pero nada de nada. Siempre había oído hablar de la libertad, la justicia, los derechos, y nada de lo que sucedía en mi pueblo coincidía con lo que me imaginaba. Pero había gente que no entendía la gestión de la lideresa, y decidieron unirse y hablar y compartir con el resto lo que estaba pasando. Entendieron que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho, y decidieron cambiar la realidad de aquel pueblo. Se reunieron con todas las asociaciones, empresarios, mujeres y mayores. Elaboraron un programa en el que todos tenían cabida, grandes y pequeños, de una ideología y de otra. Entre todos pensaron y pensaron lo que sería mejor para aquel pueblo pequeño de 2.000 habitantes. Animaron a la gente a perder el miedo, porque otra gestión más clara y transparente, con los derechos de los trabajadores por encima de todo, más real y sin ser manejados, podría darse. Y propusieron los derechos de los ciudadanos de aquel municipio como base fundamental para establecer la política local. Transparencia, buen gobierno, gestión del dinero público como si fuese el de tu propia casa, impulsar a las empresas locales, invertir en educación, asamblea en el que mayores y pequeños decidirán cosas importantes, velarían por la seguridad en el trabajo, por el cumplimiento de los derechos del trabajador. Pero para todo ello, debíamos de pasar un proceso según decían los mayores. Yo lo llamaré el proceso del cambio. La gente empezó a ilusionarse, empezó a sentir que las cosas podían hacerse mejor, y votaron el cambio donde la lideresa tuvo que marcharse a su casa, porque nada cambia si no cambiamos nada.